Hola, buenas. Buenas. Voy a hacer un vídeo de análisis de BTC, que hace mucho que no hago. Ahora ya como ya no tengo el grupo de Telegram, pues parece que lo tengo un poco olvidado. Y bueno, vamos a recordar un poco y analizar a ver cómo está la cosa. ¿Vale? La verdad que el análisis técnico no está muy favorable, pero bueno, vamos a verlo. Antes de empezar, quería, bueno, como hay estos vídeos, los ve todo tipo de gente, gente que controla y gente que no, pues quería explicar un par de cosas. Y luego ya pues verlo en el gráfico a ver cómo lo veis vosotros, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar quería explicar que una tendencia alcista, mm, me imagino que lo sabréis ya, pero bueno, se confirma con máximos más altos, cada vez más altos, y mínimos también cada vez más altos, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque una tendencia alcista todo tiene su explicación. Esto no... A mí me gusta un poco explicar las cosas, no decir, mira, una tendencia alcista es esto, pero me gusta explicar un poco por qué, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, el precio se mueve por impulsos y retrocesos. Entonces, cuando se da el primer impulso, aparece demanda, ¿vale? La gente está interesada en este activo y lo empieza a comprar. Tienen el control, digamos, porque es un, digamos, un activo atractivo, ¿no? Entonces, por eso está dando un impulso, que los impulsos suelen haber velocidad y suelen ser monocromáticos. Si vosotros tenéis el gráfico puesto en dos colores, en rojo y verde, pues normalmente los impulsos alcistas suelen ser prácticamente todos verdes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llega a un precio determinado, pues ya empieza a ser rentable el venderlo, ¿no? Y entonces esa, digamos, preponderancia que tenían solamente los compradores se empieza a equilibrar hasta que llega el precio donde los compradores empiezan a ser superiores, ¿no? Empieza a haber más oferta que demanda y toman un poco el control los vendedores, ¿no? Y se produce el retroceso, que el retroceso pues suele ser más lento, con alternancia de velas y bueno, y con menor volumen, ¿vale? Porque se da en más días, digamos. Cuando el retroceso finaliza, ¿vale? Eh, Finaliza cuando se llega a un precio en el que el activo vuelve a ser atractivo para la compra, ¿vale? ¿Qué es lo característico de las tendencias alcistas? Que ese activo vuelve a ser atractivo para la compra a un precio superior de lo que lo fue antes, ¿vale? Por eso es alcista, por fundamentales, pues porque el activo es interesante por lo que sea, ¿vale? Pues lo que antes igual a este precio ya empezaba a aparecer vendedores, aquí ahora ya no, ahora ya está baratísimo y lo tenemos que comprar todos y entonces inicia un impulso nuevo, ¿no? Entonces, la tendencia alcista por eso se va conformando así, con máximos más altos y mínimos también cada vez más altos. ¿Hasta cuándo dura una tendencia alcista? Pues bueno, una tendencia alcista tiene una estructura y es esta alcista hasta que se rompe la estructura, ¿vale? Veréis que hay gente que tira una trending line y te dicen así, te tira una trending line así y te dice, se ha roto la trending. Y esto cuando rompe la trending line te dice que vas a bajista. Nada, ni huevos, ¿vale? Una tendencia alcista no la marca una trending line, la marca su estructura. Y la estructura es que se rompa el último mínimo que ha generado el último máximo, ¿vale? Entonces, conforme se genera un máximo, la estructura está en el inicio de ese impulso. Si esto, perdonad, es que tengo un catarro, si esto hiciese un nuevo mínimo y un nuevo máximo, cuando se genera un nuevo máximo, la estructura la tenemos que mover aquí. ¿Vale? Entonces la estructura ha ido moviéndose de aquí cuando se generó este máximo, luego cuando se generó este hubo que moverla aquí y ahora que se ha generado ese pues hay que moverla aquí, ¿vale? ¿Cuándo se rompe la estructura? Pues cuando viene el precio y ¡pum! Rompe la estructura. Tiene que cerrar la vela. Esto es una temporalidad semanal, pues tendría que haber una vela semanal que rompiese la estructura, cerrase por debajo, ¿vale? Bueno. En cuanto al volumen, otra cosa que quería hablar es que el volumen es una tendencia alcista. Cuando la tendencia es sana y fuerte, el volumen es armónico. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen en los impulsos hay volumen creciente porque hay interés en que el precio suba, pues o sea, el impulso y en los retrocesos disminuye el volumen, ¿vale? Luego cuando vuelve a aparecer un nuevo impulso, pues vuelve a aparecer volumen creciente.
¿vale? Sí que es verdad que conforme el precio va creciendo, está cada vez más alto, los máximos cada vez se suelen hacer con menor volumen. ¿Por qué? Pues porque no hay los mismos compradores en 50K que en 80K, que en 100K, que en 120K. Conforme el precio va creciendo, cada vez hay menos compradores en las partes altas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme más va creciendo el precio, al haber menos compradores, en el momento que aparecen los vendedores de forma agresiva, pues se produce el cambio de tendencia, ¿vale? Mientras no aparezcan no pasa nada, pero puede seguir subiendo el precio con poco volumen. Pero en el momento que aparecen, porque ya está en una zona que es muy interesante vender, pues porque ya tiene unos beneficios de que ha subido de los 16.000 a los 126K, ¿vale? Pues ya empiezan a aparecer muchos vendedores y ahí, ¡pum!, es cuando cambia la tendencia, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo está el gráfico y cómo se representa el volumen, ¿dónde coño está? Bueno, tenemos, esto es semanal, ¿vale? Tenemos esta parte de aquí que ya sabemos que bueno, coincide con este volumen tan grande. Esto es la lateralización que tuvo en mínimos de más de un año, ¿no? Un esquema de Wyckoff de acumulación clarísimo y que luego, pues ya sabéis la historia que ha llevado al precio a casi los 130, ¿vale? Bueno, si sacamos de la pantalla ese volumen, veremos el resto de la subida. Vamos a hacerla un poco así más extendida. Vale, ahí. Bueno. Luego tuvimos aquí una reacumulación, más o menos en lateral, pero el primer impulso que tenemos es esto, ¿vale? En este bull run de BTC, el primer impulso importante que tuvimos es este, que como veis, como os digo, es pues prácticamente monocromático, quitando esta paradilla que hubo ahí. Luego vino un retroceso, ¿veis? El retroceso mucho más lento, con alternancia de velas y tal, ¿vale? Y lleva mucho más tiempo. Nuevo impulso, monocromático, velocidad. Retroceso, impulso, retroceso, impulso y ahora esto, ¿vale? Vamos a analizar el volumen. El volumen, eh, desde que inicia este, es creciente con el impulso, por lo cual hay armonía, disminuye en el retroceso, armonía, en el nuevo impulso crece, armonía, en el retroceso disminuye. Y a la última subida hay aquí un pico de volumen, pero en la que es la subida, veis cómo va subiendo el precio. Tenéis aquí la línea de puntos que podéis seguir, de cómo el precio va subiendo, pero el volumen va bajando, ¿vale? Aquí hay la primera divergencia en el volumen. Es lo que os he dicho antes. No sigue subiendo porque no han aparecido los vendedores, ¿vale? Pero cada vez hay menos interés. Cada vez se están realizando menos operaciones con este activo, ¿vale? Por lo cual cada vez hay menos interés en comprarlo y en venderlo. Si sigue el precio subiendo es porque los compradores no han aparecido. Pero aquí se genera un doble top, ¿vale? Y mirad lo que aparece en la última parte. Volumen creciente en esta caída que es monocromática. Monocromática, esto, comparar, vamos a quitar esto, comparar esta caída con esta, podéis ver que esto es un retroceso, donde además los retrocesos ya sabéis que normalmente adquieren forma de patrones chartistas. En este caso teníamos aquí una bandera que luego rompe al alza, ¿vale? Pero esto ni es patrón chartista ni es nada y es prácticamente todo rojo, con velocidad, velas expansivas. Tenemos que, como hemos dicho antes, los máximos efectivamente, este máximo corresponde a este máximo corresponde más o menos a este máximo de aquí arriba ya es con este volumen, ¿vale? Por lo cual los máximos son cada vez con menos volumen, los impulsos cada vez son menos largos y en los que aquí había unas velas expansivas muy gordas, aquí ya en la última parte ya le cuesta subir, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que,
que cada vez los máximos son más cercanos, ¿vale? Cada vez los máximos con menos volumen. Lo que eran antes retrocesos, ahora ya no son retrocesos, sino que hay impulso, ¿vale? Y luego la estructura, ¿vale? La estructura, vamos a quitar todo. La estructura, vaya, semanal. Este es el último máximo que hace, ¿vale? Por lo cual, el mínimo que lo defiende es este. La estructura la teníamos ahí, la estructura semanal, ¿vale? Y mirar cómo funciona la estructura semanal. Vamos a hacerlo grande. Vámonos. Ahí. Esa es la estructura, ¿vale? Aquí el precio hizo el máximo, esa misma semana atravesó la estructura, pero consiguieron salvarla y cerrar por encima. La siguiente semana lo mismo, unos días que estuvo por debajo de estructura, pero al final de la semana consiguieron salvarla. La siguiente semana lo mismo, tocó la estructura y rechazó para arriba. La siguiente semana lo mismo, intentó, pero consiguieron salvarla. Ya la cuarta, después de una, dos, tres, 4 semanas, después de un mes, todas las semanas, salvándola in extremis, pues ya se rompió la estructura, ¿vale? Y ahora tenemos la estructura, la tenemos aquí, ¿vale? La estructura semanal. Entonces, tenemos estructura semanal rota, que en todo el bull run, ¿vale? Todo el bull run de BTC, si la estructura semanal la tuvimos aquí, luego hubo que ponerla 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 aquí antes de hacer el máximo, ¿vale? Y luego aquí. Es la primera vez que se rompe la estructura semanal desde que estábamos en el anterior bear market, ¿vale? En todo este tramo no se ha roto estructura semanal ni una vez. Lo macro domina lo micro, por lo cual no es lo mismo que se rompa una estructura de una temporalidad de 5 minutos, que se rompen a todas horas, que una estructura semanal, ¿vale? Cuando se rompe una estructura semanal ya, pues bueno, pues es un signo bastante feo, ¿vale? Bastante feo. Si además se hace con volumen y tal y cual, pues bueno, o sea, muy bien no pinta, ¿vale? Encima aquí, si os dais cuenta, esto hizo una especie de doble top, que es un patrón de cambio de tendencia con encima el segundo pico un poco más alto y cogiendo las liquidaciones que suele haber sobre la TH, ¿vale? Y luego apareciendo volumen. Esto es un doble de techo de manual, ¿vale? Segundo pico un poco más alto y volumen a la salida. ¿Ahora qué? Pues bueno, lo que es el análisis técnico pinta feo, sinceramente. Estructura rota, volumen de caída, la tendencia que ya daba signos de agotamiento, pinta feo, ¿vale? Lo único que positivo que le puedo ver, pues el análisis fundamental, digamos, que aparezca Trump inundando el ecosistema de billetes, que haya algo que yo que sé, que haga romper la estructura semanal al alza otra vez, ¿vale? Que, que puede venir a hacer un tercer top, ¿vale? De aquí, tocar el ATH y luego ya volver a caer, pues puede ser, ¿vale? Ahora tenemos la estructura semanal aquí, que venga, que coja la liquidez por arriba y que cierre y que salve, digamos, la estructura semanal, pero al revés, ¿no? O sea, que no consiga romperla, sino que a lo largo de la semana la pudiese estar en algún momento, coger la liquidez y luego caer, pues podría ser, ¿vale? Pero esto tiene pinta más que de eso, de que es un impulso, ¿vale? Y que habrá que ver, ahora habrá que tirar, vaya, perdón, habrá que tirar un retroceso, a ver.
hasta dónde estabilita, hasta dónde puede llegar, ¿vale? Quizás a esta zona de aquí, que tenemos una resistencia que coincide con el 0,61 FIBO. Pues aquí podría hacer algo así. Y entonces tendríamos aquí un hombro, cabeza, hombro. Yo no lo veo nada alcista esto, ¿vale? No lo veo que vaya a durar mucho más el esto. Que es lo que os digo, que puede venir aquí a hacer un tercer top y tal, pero cuando se rompe ya la estructura semanal, mal panorama, ¿vale? Aquí, ahí va. En el anterior ciclo se rompió estructura semanal en todo el bull market dos veces. Una aquí, ¿vale? Que estaba la estructura semanal aquí. Hizo este máximo, estructura semanal, luego vino aquí y aquí se rompió estructura semanal en esta caída. Pero es que en esta caída BTC perdió un 55% de su valor, ¿vale? Entonces, pues sí, luego recuperó, hizo un top más alto, pero pues ya podéis imaginar lo que pasó aquí, ¿no? Pues aquí, a ver, si pierde un 55%, si le diese por perder también un 55%, pues sería ir hasta aquí, hasta los 55K, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿vale? Cuando se rompe estructura semanal, la verdad que es un signo bastante bajista, ¿vale? Así que el análisis técnico no lo veo nada bien, ¿vale? El análisis fundamental, si se diese algo, alguna noticia, quizás podía darse esto. Si no hay nada interesante, casi seguro veo algo así, ¿vale? Venir aquí al 0,61 de este impulso, ¿vale? O al 0,5, 0,5, 0,61 aquí y continuación, ¿vale? Y continuación bajista. Ahora ya habrá que ver cómo se da, si esto empieza a subir, cómo se da el retroceso, si tiene pinta de retroceso, si aquí hay alternancia de velas, si el volumen deja de ser alcista, es decir, si empieza a aparecer un retroceso, ¿vale? Porque si esto es un impulso, retroceso que se da al alza, aquí tendría que haber alternancia de velas y aquí disminución de volumen, ¿vale? Entonces eso nos diría que efectivamente estamos ante un cambio de tendencia donde se da un impulso, un retroceso y luego habrá que esperar un nuevo impulso, ¿vale? Así que eso, ¿vale? Os cuento. Espero que os sirva, que vaya muy bien.